Hoy ya está con nosotros el economista Aldo Abrán para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar acá como siempre. Gracias por estar aquí. Y en los últimos días se publicaron datos diversos sobre la marcha de la economía. Fue positivo el aumento de la recaudación impositiva, Aldo, del 51% en abril. Negativo el dato de industria, con una caída en la serie desestacionalizada para el mes de marzo. ¿Ves luz al final del túnel? Yo creo que vamos a tener un resto de año complicado. Yo creo que había mucho optimismo de parte del gobierno de pensar que este proceso de recuperación que se inició, es verdad, en diciembre del año pasado y que tuvo una continuidad en los primeros meses de este año, que fue impulsado fundamentalmente por el campo, iba a ser algo que se iba a exponenciar a lo largo de todo el año. Evidentemente perdieron de vista que este es un año electoral. Imagínate que en 2017 teníamos elecciones legislativas y tuvimos una fuga de capitales y una corrida cambiaria fenomenal. ¿Cuál era la probabilidad que en un año en el cual vamos a elegir el rumbo que va a tomar el país, porque eso es elegir un presidente, en los próximos 4 no tuviéramos una corrida? Estamos diciéndole al mundo y a los argentinos, miren, todavía no sabemos si nos vamos a Venezuela o vamos a ser un país normal y acá no va a pasar nada. No, va a pasar lo que está pasando. En la medida que nos vamos aproximando a las elecciones, vas a tener una fuga de capitales cada vez mayor. ¿Qué es una fuga de capitales? La salida del ahorro de los argentinos y de los extranjeros de la economía. O sea que se tiene que achicar el financiamiento. ¿Qué es lo que implica eso en estos meses en los que se está levantando una cosecha importante en la Argentina? Bueno, que se va a moderar muchísimo el impacto sobre el nivel de actividad de esta, de esta cosecha importante que estamos teniendo. Ahora, ¿qué va a implicar en el segundo semestre? Lamentablemente la fuga de capitales va a ser tan grande que lo que entre de la cosecha en el segundo semestre, para lo único que va a servir es para moderar el impacto negativo sobre el nivel de actividad que va a tener la fuga de capitales. De hecho, yo creo que a partir de agosto los datos va a ser normal que los datos que conozcas de nivel de actividad den negativo. Pero sin lugar a dudas, ¿no? En relación a lo que estás diciendo, esta fuga de capitales ha provocado, ¿no? Subas o saltos en el precio del dólar que naturalmente impactan, ¿no? En una mayor inflación y eso impide que se recupere, ¿no? El poder adquisitivo de los salarios también, impacta en el consumo. Sí, mayormente lo que está pasando es eso, ¿no? La gente por el momento está sacando sus ahorros de la economía. Imagínate que si vos sacás, esto es como un cuerpo humano la economía, si se empieza a desangrar, no esperes que el tipo esté para correr una maratón, que parece lo que esperaba el gobierno. Evidentemente eso no va a funcionar así. No va a funcionar así hasta que lamentablemente definamos en las elecciones a qué lado queremos ir. Si vamos a un lado más o menos normal, eso va a implicar quizás alguna probabilidad de recuperar la economía, pero recién a partir, no antes del segundo trimestre del año 2020, ¿no? En este sentido, ¿no? Justamente, ¿ves como algo positivo el acuerdo político que justamente apunta a generar previsibilidad en ese sentido? Sin lugar a dudas. Yo creo que además tiene que ser un acuerdo que sea general. Por eso me parece que debería acercarse más a lo que propone el gobierno, en el cual, más allá de que, por ejemplo, Labaña, que propuso una contrapartida, pueda cambiar alguna palabra o agregar alguna palabra, la verdad es que lo que dice eso, queremos ser un país normal, ¿sí? Dejemos el detalle que puso Labaña y ponen otros candidatos para las elecciones. Ahí confrontará Macri contra las propuestas de detalle de Labaña, de Massa, de todo lo que quieran proponer detalles, y nosotros elegiremos el detalle. Pero hoy lo que necesitan los argentinos y los extranjeros es que nuestra dirigencia política nos diga contundentemente si quiere ser un país normal o quiere ser Venezuela. Además, Aldo, yo digo, si no se pueden poner de acuerdo los 10 puntos, que se pongan de acuerdo en 4, pero que se pongan de acuerdo en algo, ¿no? Sí, los básicos que dan una señal de a dónde querés ir, porque si vos ponés, quiero tener un país integrado al mundo, eso no es Venezuela, ¿no? No, seguro. Quiero tener libertad de cambiar y un banco central independiente, eso no es Venezuela. O sea, con que nos pongamos de acuerdo en los puntos básicos, claramente estás diciendo, no, yo quiero... Y otra cosa que deberían hacer todos los que firmen ese consenso, yo creo que ese es el siguiente paso de una dirigencia que debería demostrarse responsable, debería decir que
Si alguno de los que está ahí va al balotaje contra alguien que no firmó esto, todos se comprometen a apoyarlo explícitamente. ¿Sí? Si van entre ellos ahí adentro a pelearse, digamos, en un balotaje, no. Pero si alguien que no está dentro de ese acuerdo, ¿sí?, es el que va al balotaje contra alguien que está dentro del acuerdo, positivo, todos deberíamos apoyar, no importa cuál sea el detalle, al que quiere ir a un país normal. ¿Sí? Es muy importante porque no se sabe qué va a hacer el peronismo federal en caso de que haya un balotaje entre Macri y Cristina, por ejemplo. Exactamente. Si el peronismo federal firmara ese acuerdo, por lo menos sabríamos que esos votos o esa intención de voto puede ser una idea importante. Estamos absolutamente de acuerdo. Ahora, algo que coincidieron tanto Labaña como Macri en los puntos es el tema de respetar a los acreedores externos, de honrar nuestros compromisos, cada uno con mayor énfasis o con sus palabras. Pero a veces querer no es poder. Lo que quería preguntarte es si, a pesar de que quieran honrar los compromisos y pagar la deuda, ¿pensás que Argentina va a poder pagar tamaña deuda que ha tomado en los últimos 3 años? Mira, si logramos que este año el Banco Central nos garantice que no vamos a entrar en una crisis cambiaria, ¿sí?, que todavía falta ver eso, ¿sí?, la verdad es que cuando lleguemos al 2020, cualquiera que esté en el sillón de Rivadavia va a tener que renegociar con el fondo. Este gobierno, cualquiera. ¿Solo con el fondo o con todos los acreedores? No, con el Fondo Monetario. Porque eso es lo que, ese es, digamos, el truco de toda esta historia. Porque todos han dicho no queremos reestructurar. Ahora, esto es como que vos me digas, mira, sí, yo no me quiero pegar con esta pistola, un tiro en la cabeza, no me quiero fundir, ¿no? pero después gente... me pongo a revolear la pistola y claro, por ahí te pegás un tiro en la cabeza, ¿no? Porque se te dispara la pistola. Ahora, entonces, acá lo que hay que ver es qué va a pasar después, si llegamos al 2020 sin una crisis, ¿qué va a pasar? Bueno, asume un presidente, se va a encontrar con que no puede pagar la deuda que vence en 2020 y 2021. Va a tener que renegociar sí o sí con el fondo un acuerdo mucho más largo, que se llama de facilidades extendidas, que implica patear los compromisos del fondo, más largo, y por el otro lado, pedir por ahí más plata, o al fondo o a países que nos presten porque acordamos con el fondo. Ahora, claramente el fondo nos va a pedir que hagamos las cosas bien y va a ser mucho más exigente de lo que ha sido hasta ahora para que hagamos las cosas bien. Entonces, es una verdad de perogrullo, yo no quiero ir a una reestructuración, porque si después te vas a sentar adelante del fondo y le vas a decir, no, yo quiero seguir haciendo las cosas mal, te van a dar una palmadita en la espalda y va a seguir una reestructuración y va a seguir un default. Justamente por eso es que es importante que todos los candidatos que consideren que hay que ir a un país normal firmen esto, porque nos van a estar diciendo a nosotros y al fondo, bueno, estos muchachos por lo menos van a asumir el compromiso de hacer las reformas como sea, pero las reformas estructurales que hay que hacer en el país para que este país no vaya a un default. Muy bien, bueno, Aldo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Cerramos este bloque con el análisis del economista Aldo Abraham sobre la actualidad de la economía argentina y lo que tenemos por delante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.